Amigos, buenas noches. Vamos a contarles otro aterrador evento ocurrido en un hospital. Pero este fue cuando los narcos enviaron a un hombre lobo para que devoraran a un rival, a uno que los había traicionado. Esto ocurrió en el estado norte del país. De hecho, es un evento aterrador e impresionante. Es uno de mis mejores relatos que tengo. Se los voy a contar en vivo esta noche. Así que por favor apaguen su luz, cierren los ojos y hagan que su imaginación vuele y se imagine esto que les voy a contar. Título del evento: traicionó a los narcos y le enviaron hombres lobo para que lo devoraran. Relatos de un hospital. A eso de la 1 de la mañana se apagaron las luces y como no había casi pacientes, nos dispusimos, mi compañera la enfermera y yo, a descansar un poco. Les juro por Dios que no pasaron ni 10 minutos y clarito se escuchó como si varios animales estuvieran tronando los dientes. Era el clásico sonido que hacen los felinos o perros cuando están devorando la carne de la presa. Al principio me asusté mucho, así que tomé un bisturí para investigar. Pero antes desperté a mi compañera la enfermera y fuimos al área de quirófano para ver qué rayos pasaba. Al correr la cortina para asomarnos, con horror descubrimos en el piso al paciente y sobre él a 3 enormes perros negros, parecidos a unos lobos. Unos con aterradoras mandíbulas, los cuales le estaban devorando la caja torácica a este pobre hombre, aquel que nos llegó en estado de coma, aquel al que le habían arrancado la lengua, posiblemente para que no hablara y delatara a los narcos del estado de Guerrero. Amigo Chemo San Juan, buenas noches. Esto que te quiero contar me pasó en el año de 1991, en un hospital rural del estado de Guerrero en la montaña. En esa época, cuando me gradué como médico especialista, opté por ayudar a las comunidades más necesitadas, marginadas y alejadas de la sierra. Y por suerte me tocó un pueblito en lo alto de la montaña. La verdad, allí duré solamente como 2 años. Y les juro por Dios que desde que llegué comencé a experimentar cosas difíciles de creer. Por ejemplo, estábamos en una comunidad donde a diario se perdía un campesino, además de niños, así como estudiantes. Y años después nos enterábamos de que fueron reclutados por el crimen organizado o de que fueron devorados por nahuales y brujos. Por temor me callé muchas cosas, unas que no puedo contarles, pero esto que nos pasó en aquel pobre pueblo y le sucedió a ese hombre, aquel al que le arrancaron la lengua, esto cambió mi vida y por completo, ya que a pesar de ser médico profesional y de creer en la ciencia, quiero decirles que los hombres lobo sí existen y hay muchos más, algunos que son malos, tantos como el diablo. Cuenta mi historia que cierta madrugada, antes del canto de los gallos, de un día 20 de abril, nos trajeron al área de urgencias a un hombre, uno de aproximadamente 30 años de edad, el cual presentaba infinidad de cortadas y mordidas en su cuerpo. Pero lo más aterrador e impactante de esto fue que alguien le había mandado arrancar la lengua, pero de una sola mordida, para que éste no contara lo sucedido. Como no teníamos ambulancia, al hombre lo trajeron cargando en burro, y por su gravedad y estado de salud, tuvimos que atenderlo de inmediato, estabilizarlo, suturarlo, de hecho curarle sus heridas, y lo operamos de emergencia, con el precario y pobre equipo quirúrgico que teníamos. La verdad, por lo delicado de su estado, entró en coma, y solo nos faltaba esperar a que evolucionara un poco, para poder trasladarlo a la capital del estado, con la esperanza de que no se muriera en el camino.
antes de que entrara en coma, trataba con señas de decirnos que unos hombres malos lo habían lastimado y con sus manos más o menos nos estaba explicando que fue atacado por un salvaje lobo, así como lo escuchan. Creímos que estaba delirando y minutos después desmayó y solamente nos faltaba esperar a que posiblemente despertara del coma, pero era algo que no iba a pasar. En esa fecha trabajábamos en un hospital del municipio de la Alta Montaña en el estado de Guerrero, pero en una zona sumamente pobre. En total, éramos solamente 3 médicos y 4 enfermeras para una población de más de 1,000 personas. Pero cuando nos tocaba entrar de noche, allí solamente era yo como médico y una enfermera, la que se llamaba Juanita, quien hacía labores de secretaria y de trabajo social, esto por falta de recursos. Así que a eso de las 7 de la noche se marcharon los demás médicos, así como enfermeras, y nos tocó la guardia. La verdad, allí casi no pasaba nada y casi nunca recibíamos pacientes de gravedad. Pero este hombre venía muy lastimado y les juro por Dios que sus heridas fueron provocadas especialmente por un lobo. ¿Y por qué no? Hasta por un hambriento coyote. Antes de que se marchara la persona que lo encontró, este nos confió, asustado, algo que jamás olvidaré. Al parecer lo auxiliaron cuando fue atacado por una manada de lobos y dicen que uno de ellos dio una sola mordida y le arrancó la lengua. Cuando estaban a punto de aniquilarlo, el campesino sacó su escopeta y disparó en varias ocasiones. Solamente de esta manera dejaron de atacarlo y escaparon. Como si esto fuera poco, junto a él encontraron 3 paquetes, al parecer de polvo blanco, uno ilegal. Por eso se supo que este hombre era un posible desertor de los narcos. Como ya les conté, en el hospital no había recursos para controlar todo lo que pasaba y para contratar personal médico. Así que tampoco teníamos vigilancia y por ende estábamos expuestas a todo. Gracias a los fármacos, el paciente estaba evolucionando de sus heridas. Y al ver que estaba todo sin mayor novedad, decidimos descansar un poco esperando al cambio de turno para irnos a casa. A eso de la 1 de la mañana, escuché los tronidos de unos dientes y creí que algún roedor o hasta tlacuache se nos había metido por algún lado. No quise despertar a mi compañera, para eso me coloqué mis zapatos y solamente tomé un bisturí para defenderme. De repente el ruido creció y ahora, allí entre la oscuridad del área de urgencias, se escuchaban varios tronidos, así como de dientes, cuando los felinos devoran a su presa. E imaginé que el tlacuache se estaba comiendo algo. Así que para eso desperté a Juanita y las dos nos fuimos a investigar ante la situación. Recuerdo que no teníamos más pacientes. El único era este pobre hombre al que le arrancaron la lengua, el mismo que estaba en coma. Por eso dudamos en que todo esto fuera una broma. Pasamos primero por el pasillo de urgencias y allí un fuerte olor a perro mojado nos llegó, después como a carne podrida o en descomposición. Pero les juro por Dios que mi compañera y yo caminábamos con un gran miedo, pues las luces no prendían y no estábamos solas. Estábamos como a 20 metros del quirófano y tampoco prendían esas luces. Desde allí los ruidos que producían esos dientes al chocar entre sí era enorme. Me armé de valor y poco a poco fui recorriendo la cortina del paciente, aquel que estaba en coma, y al entrar, este ya no estaba allí. Les juro por Dios que trato de explicar tal y como vimos las cosas, pero por falta de luz esa noche era un poco difícil. Cuando nos acercamos más a la cama del paciente, este ya no estaba allí, y al voltear a la derecha, vimos por su bata blanca que estaba como a 10 metros de donde lo dejamos.
y encima de él estaban tres enormes lobos negros, los cuales lo estaban desgarrando por completo. De hecho, uno lo sujetaba del cuello, otro de las piernas y el tercero le estaba devorando la caja torácica. El hombre, al parecer, por su estado de coma y como estaba sedado por los medicamentos, no emitía ningún ruido. De hecho, no imaginaba en ese momento que estaba siendo devorado por estas aterradores bestias. Algo aberrante, algo que jamás haya visto. Les confieso que en mi etapa de médico jamás había visto nada igual o parecido, y al ver eso me quedé petrificada y casi me muero del miedo. Por su parte, mi compañera, la enfermera Juanita, que era del pueblo, dio un grito tan fuerte, tanto que las bestias voltearon a vernos, y al sentirse descubiertas, se pusieron de pie, corriendo en posición humana, para escapar por una ventana, una que estaba abierta, y después se perdieron entre la montaña. Estábamos aterradas y no sabíamos qué hacer. Esas cosas eran hombres lobo y unos muy impresionantes. De hecho, queríamos ayudar a ese pobre hombre en agonía, pero también queríamos correr y pedir ayuda. Pero pues ¿a quién? Si en ese pueblo todo estaba alejado. Era un lugar donde no pasó Dios. Para eso le pedí a la enfermera que saliera a la calle y que pidiera auxilio. Eso sí, que no dijera nada por temor a que algo malo nos pasara, ya que aquí sucedían cosas extrañas y sobre todo temía por nuestra vida. Juanita se tardó como 20 minutos y regresó con los otros dos médicos, y como pudimos, tratamos de atender las heridas de este hombre, pero fue en vano. Con horror miramos que esas bestias le habían succionado casi toda la sangre, y parte de su cuerpo había sido devorado por los intestinos. De hecho, no estaba completo. No existe ningún animal clasificado que ataque de esa forma y con saña, y menos uno que se beba la sangre y por completo, pero con un voraz apetito. Por eso con miedo entendí que esas bestias eran unos auténticos lobos nahuales. ¿Pero quién o por qué se ensañaron con este pobre hombre? La respuesta llegaría al día siguiente. Cuando lo volvimos a colocar en la sala de quirófano, ya nada pudimos hacer por él, porque tenía minutos de que había fallecido. Los médicos estaban nerviosos. Mi compañera la enfermera estaba asustada, y por mi parte yo casi me desmayaba hasta esa situación. Lo más impresionante de esto que cuento y experimenté pasó una hora después, justo cuando se presentó el presidente municipal con sus hombres. Y es que en ese lugar prácticamente se hacía todo lo que él indicara. Y en este caso, al día de hoy no doy crédito a lo que escuché. Para eso exclamó el presidente municipal: Doctora, buenas tardes. Mire, no vamos a ocultar nada. Le hablaremos con la verdad. Ustedes vieron quién atacó a ese pobre hombre. Bueno, si es así, les quiero decir que efectivamente fueron tres hombres lobo enviados por los narcos, ya que este hombre era muy conocido en el pueblo y por muchos, y se dedicaba al tráfico y a la comercialización de cannabis y enervantes, hierba para el cártel, para un grupo criminal muy poderoso del estado. Solo que en esta ocasión, por su ambición al dinero, le robaron un cargamento, y después este hombre salió huyendo para escapar de allí. Horas después, el capo de la mafia mandó a tres de sus muchas bestias, aquellas que tiene, y le dieron el primer escarmiento, arrancándole la lengua. Esto para hacerlo sufrir más y para que no contara nada. Pero pues no imagino lo que encontrarían después, y muchos menos que ustedes lo ayudaran. Así que mil disculpas, doctora, pero en su certificado de defunción van a poner que falleció atacado, pero por perros callejeros. La verdad no queremos problemas, y más
porque ya teníamos años de que no se repetía este evento y no queremos meternos en problemas allí con los narcos, ya que estos no solamente trafican, sino que recurren a bestias traídas del infierno para cuidar sus cargamentos, además de intereses. Señor Chemo San Juan, con impotencia y con miedo, hicimos lo que el político nos pidió. En primera, por nuestra seguridad, y en segunda porque todo era verdad, ya que al amanecer mis compañeros nativos del pueblo me dijeron que todo lo que pasó fue real y que así trabajan las mafias y los narcos allí en la sierra, y que este caso fue uno más de los cientos o muchos que suceden en todo el país, en donde los narcos mandan a sus hombres lobos, nahuales y brujas para quitar del camino a sus enemigos. Solo que en este caso, a este hombre la primera le arrancaron la lengua y después lo hicieron sufrir hasta que se lo comieron por completo. Gracias. Relato, escrito y adaptado por Chemo San Juan, de eventos reales, de la doctora Luz M. Contreras. Amigos, como se los dije en un principio, los relatos de hospitales pero con arcos, nahuales o brujas son increíbles. Piensas que es fantasía o que no existe, pero así como en los hospitales existe la vida y la muerte, existe lo malo y lo bueno. Y estos seres aquí tejen sus historias, enredan sus telarañas. Al final de cuentas, el hombre o el ser humano al día de hoy no está diseñado o construido para asimilar toda esta información. Son cosas que se nos salen de control, pero ojalá y algún día tengamos archivos clasificados abiertos para que la gente coteje la información y sepa que todo lo que se cuenta en estos canales, que son basados en eventos reales, son eventos que suceden y sucedieron en alguna parte del mundo. Gracias, que Dios me los bendiga y hasta mañana.